Son las 11 de la mañana con 4 minutos y le damos a usted la bienvenida al estreno, pues es un estreno hoy de Radicales con una alineación de lujo, por supuesto, por quienes me acompañan. Hoy iniciamos una nueva etapa de estas mesas que en los hechos inició ayer con Versus, donde estaban ustedes y lo hacían muy bien, y ahora por supuesto que es un reto para Héctor Alejandro y para un servidor que logremos más o menos acoplarnos a la dinámica de las chicas en esta idea de hacerlo evidentemente mucho más rico en posiciones, en puntos de vista, de información. De manera que yo quiero darle las gracias a Meme Yamel, a Dani, a Héctor Alejandro por la oportunidad de charlar en un día como hoy, en un estreno, en el que además vamos a hablar, analizar, desmenuzar, informar sobre la reforma político-electoral que está en curso y que por primera vez en la historia, eso sí es importante, va a tener su punto de partida en el gobierno. También lo hubo en otros momentos, particularmente en la Lope de 1977, pero hoy no son los mismos de siempre los que han controlado los órganos electorales, los que han tomado la iniciativa. Es el gobierno y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Así es que, pues yo no me extiendo más y quisiera comenzar por la izquierda o por la derecha. Híjole, yo digo que por allá porque yo acabo de hablar. No acabas de hablar. Por la izquierda. Por la izquierda. Meme Yamel, bienvenida. No, pues qué honor, qué gusto poder estar con ustedes. Yo los veo siempre en Radicales y ahora ya estamos Dani y yo de este lado en Radicales. Nos radicalizamos, es correcto, nos radicalizamos. Y vaya qué tema con el que iniciamos. Reforma electoral. Híjole, una reforma electoral, y quiero un poco abrir con esto. Estamos hablando de una reforma electoral que no es la primera vez de la que estamos hablando. Yo recuerdo 2021, se presenta un intento de reforma electoral para aprobarse en 2022, que venía con estos mismos discursos. Se acordarán de Alejandro Moreno Cárdenas, de todos ellos, Lorenzo Córdoba, todavía siendo consejero presidente del INE, diciendo, quieren desaparecer al INE, quieren extinguir al INE, lo quieren destruir, quieren eliminar al órgano autónomo. Y en ese momento esa nunca fue la intención. Se hablaba de una transformación del Instituto Nacional Electoral a un instituto de consultas, de elecciones y consultas, con un matiz muy importante. Creo que el centro de esa reforma en particular era los plurinominales, ¿no? Como eliminarlos, tener una representación más directa sobre una representación más pura, que de haberse votado incluso el PRD hoy seguiría vivo, ¿no? Es una de las grandes lecciones que nos dejaba esa reforma. Si se hubiera votado el PRD, seguiría existiendo, pero no quisieron. Entonces, hoy venimos con esta nueva reforma, con este nuevo grupo que va a encabezar lo que será una nueva reforma, de la que ya tenemos algunas luces. No al nepotismo, adiós también a los plurinominales, rescata un poco lo que nos han dicho, la esencia de la reforma que presenta el gobierno de López Obrador en el 2021-2022, pero vamos por más. Y hay algo que a mí me brinca mucho, no solamente es una reducción, no les vamos a reducir el 10% a los partidos políticos del presupuesto, vamos por una reforma profunda. Y lo que está haciendo mucho ruido es quienes conforman este grupo. El grupo que lo va a encabezar, empezando por Pablo Gómez. Estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora va a estar en la construcción de esta reforma. Ernestina Godoy tiene todo el sentido del mundo, consejera jurídica, es la que les toca. Más natural. Exacto, es el nombramiento más natural. Pero también tienes a Pepe Merino, de la Agencia de Transformación Digital, está Saldívar, y el cuestionamiento más grande que se hace es que esa reforma no va a permitir otras voces, o ese grupo no va a permitir otras voces. ¿Quiénes son esas otras voces que salieron a decir, es que yo quiero participar? Lorenzo Córdoba, Goldenberg, Ugalde, o sea, los que estuvieron detrás de fraudes, los que estuvieron detrás de las malas mañas, malas prácticas del Instituto Nacional Electoral, son los que salen a decir, es que nosotros queremos participar, siéntenos en la mesa porque queremos hablar y queremos decir cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Qué nos van a venir a decir? Bueno, respondo la pregunta para dar la bienvenida a nuestras compañeras. Estoy primeramente muy contento de compartir
Bueno, antes yo veía con admiración el trabajo de Dani y de Meme, ahora lo voy a vivir de cerca, así Hombre, que gracias. voy a Muchas tener gracias. siempre traigo mi libretita, hoy la voy a traer al doble para apuntar más, porque voy a tener que aprender siempre de mis colegas y también aprendo de mis maestros Álvaro Delgado, Alejandro Páez o Fabricio en la plataforma en la que estén. Así que estoy yo muy contento de estar aquí y doy también la bienvenida a mis compañeras de mesa. Y bueno, pues ya que Meme dejó la pregunta, pues vamos a irnos por esa línea que es interesante. Ya escuchaba yo una de las cantaletas que seguramente va a ser la tesitura a partir de ahora, que es que por primera vez viene una reforma político-electoral desde el Ejecutivo. Y se ve eso ya como si fuera malo en sí mismo, como si estuviera viciado de origen. Y más o menos eso es lo que van a plantear personajes desde la política. Me parece que fue Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano quien ayer lo planteó así de manera textual, y seguramente los transitólogos que se sienten los evangelistas fundacionales del credo de la democracia en México van a seguirse por esta línea. Eso es un gravísimo error. Es falso que esta reforma, o bueno, es incompleto decir que esta reforma por primera vez viene del Ejecutivo. Perdón, esta reforma viene por primera vez de un movimiento y un grupo político que históricamente ha padecido los fraudes electorales y las inconsistencias de las instituciones que han tenido que tutelar las elecciones y las carencias de todo este entramado institucional que siempre ha sido imperfecto, como esos mismos transitólogos lo han aceptado públicamente en numerosas ocasiones. ¿Quién tendría mayor autoridad moral para proponer una reforma electoral que un movimiento que no solamente las ha atestiguado o estudiado, sino que las ha padecido? ¿Quién sabe más de fraudes electorales que personas como Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador? Y también está en esta comisión encargada de la redacción alguien como Lázaro Cárdenas Batel, que bueno, ya de entrada el apellido es importante porque su padre, bueno, cuando hay un fraude electoral, esto hay que entenderlo, cuando hay un fraude electoral es un agravio contra la sociedad en su conjunto, sí. Pero claro que hay políticos o personajes históricos que son agraviados fundamentales, principales. No vamos a decir que el fraude del 88 perjudicó a Salinas de Gortari, por supuesto. Entonces, hay que decirlo. Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador tienen muchísima más autoridad moral y, por supuesto, Claudia Sheinbaum tienen muchísima más autoridad moral para proponer una reforma en este sentido, no solo porque simpaticen con un movimiento, han estado ahí a ras de suelo. La formación de Morena tuvo en sus primeros años la prioridad de documentar cosas que en la ley electoral se decían, pero en el terreno no se cumplían. Entonces, tienen un bagaje que, además de la técnica jurídica que conoce muy bien Pablo Gómez, que conoce muy bien Ernestina Godoy, tienen lo más importante, que es el conocimiento histórico de haber padecido muchas chicanas que hoy tendrían que estar absolutamente desterradas. Un argumento que pone Pablo Gómez en la mesa desde 2021-2022 fue el siguiente: la elección intermedia de 2021 fue la primera en la historia de México que se hizo sin que hubiera dinero ilegal del gobierno federal en estas acciones para enturbiar las elecciones. Claro que hay autoridad moral, mucha más de la que tienen no solo PRI o PAN, sino muchos transitólogos y muchos que han estado en estas instituciones electorales. Así que de eso voy a hablar en mi segunda intervención, porque creo que amerita un espacio por sí mismo. Pero yo cierro con esto. Es una, vamos a llamarlo así, es una noción incompleta decir, es que por primera vez viene del Ejecutivo una reforma y eso la hace peligrosa. Hay dos errores. El primero es la visión antidemocrática de pensar que un actor es ilegítimo en sí mismo.
La reforma puede venir de donde sea y hay que analizarla en sí misma para ver dónde están sus contraluces. Pero si ya te pones a decir el puritito origen ya es ilegítimo, estás negándole validez a un actor político, y eso en democracia no se vale. Y en segunda, no es cualquier actor político, es el que ha protagonizado, el que ha sido objeto de las carencias y los fraudes electorales en los últimos 40 años. Así que autoridad moral le sobra al grupo que hoy gobierna para proponer esta reforma. Porque además, o sea, lo de la primera propuesta de reforma electoral es en parte lo que empuja el plan C, ¿no? O sea, también luego se quiere hacer como pensar que el plan C fue solamente la estrategia del momento de campaña de López Obrador, ¿no? De ese último periodo, cuando el plan C lo orillaron varios intentos de reforma que fueron negados por la oposición, y eso fue lo que orillando a la gente, para que el día de la elección dijera, no solamente es porque lo dice López Obrador, o sea, necesitamos una mayoría para que los cambios se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces es un asunto que también como que quiere a veces dejarse de lado. Y sobre lo que tú decías, Héctor, de la autoridad moral, creo que más bien apuestan por quizás recuperar un poco de la única batalla que les funcionó, el único cohete que sí les prendió, que fue lo de la democracia no se toca, el INE no se toca, ¿no? Porque sí, o sea, es ese grupito que dice, las minorías también tenemos que estar representadas, ¿no? Porque es un mucho sinsentido de que le pidan a la misma presidenta que renuncie a su historia política, ¿no? O sea, en lo que hemos analizado de la trayectoria de la presidenta, ella, a diferencia de muchos otros políticos que nos venían gobernando, nunca fue militante del PRI o mucho menos del PAN, ¿no? Como incluso lo fue el expresidente López Obrador. La presidenta viene de la lucha estudiantil y su participación política entra con el PRD, que en su momento pues representaba a la izquierda partidista, ¿no? Y que además era un partido que nace del fraude del 88, ¿no? Entonces, pues primero no le puedes venir a decir a una mujer que inicia su carrera política en ese contexto, pues que antes sí había democracia, ¿no? O que esa democracia joven vale la pena defenderla. Luego empieza la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, en ese momento no presidenta, pero su carrera política empieza también a mezclarse con la carrera de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ¿qué más casos quieres para ejemplificar que su carrera política está ligada a una resistencia permanente a los fraudes electorales, ¿no? O sea, ella entra con el PRD, movimiento que se funda tras el fraude electoral. Se junta su carrera política con la de López Obrador, y López Obrador pues estuvo luchando permanentemente contra los abusos en las elecciones, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, en Tabasco, pero pues lo del 2006 fue sin duda un parteaguas para muchos políticos, incluida Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, el fraude tan cínico, tan notorio, elaborado desde el Estado, pues por eso su respuesta es irrefutable cuando dice, ¿de verdad quieren que invite a Luis Carlos Ugalde a escuchar qué tiene que decir sobre una posible reforma electoral? O sea, a lo mejor ahí Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama se intentan hacer a un lado. Pero en toda esta batalla que se va a iniciar para la aprobación, la creación y aprobación de la reforma electoral, pues todos estos ex-INES, ex-IFES se van a topar con los suyos del pasado, ¿no? O sea, no simplemente pueden decir, es que la minoría y la imposición y la dictadura, no. O sea, tienen que hacerse responsable de sus omisiones y de sus responsabilidades directas, ¿no? De lo que ha sido el Instituto Nacional Electoral, porque a este movimiento que hoy está a favor de que se empiece una discusión por una reforma electoral, no le puedes decir que en 2006 había democracia. ¿Con qué cara lo vas a hacer? No le puedes decir que en 2012 había democracia, ¿no? O sea, cuando todo lo de Peña Nieto, y eso también me causa mucha curiosidad, cómo intentan como ya hacer referencia de que es un caso muy, muy del pasado, cuando fue hace apenas unas elecciones lo de Monex, lo de las tarjetas de Soriana, todo el fraude de Odebrecht que financió elecciones no solamente en México, sino en otros países para colocar presidentes y que luego esos presidentes les regresaran dinero a través de contratos, y pues por eso quedó Emilio Lozoya en Pemex. Entonces se van a encontrar con eso, ¿no? Están pidiendo ser escuchados, sí,
pero tienen que también hacerse cargo de muchas de sus responsabilidades en esa democracia que se encargaron de defender, pero en la que fueron omisos en todo lo que ocurrió y, como dices tú, en todo lo que fuimos víctimas. O sea, simplemente por decir lo del fraude del 88. ¿Qué fue lo que desencadenó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? El fraude del 2006, ¿qué fue lo que desencadenó el gobierno de Felipe Calderón? No, o sea, son daños gigantescos y pues no pueden venir a decir que esa sí era democracia. Hay muchas supercherías en el discurso opositor de manera particular, y los denominaría yo los que forman parte del bloque conservador, que es el PRIAN, que es el sector oligárquico también, el sector mediático, el sector intelectual, y estos paladines de la democracia, padres de la democracia, que en realidad se volvieron multimillonarios con este discurso de defensa de la democracia. Y digo que hay muchas supercherías porque está siendo criticada la comisión presidencial para la reforma electoral porque no integra a nadie más que servidores públicos. Pues no va a integrar a otras personas que no sean servidoras públicas porque es una comisión gubernamental. Va a convocar a foros, va a contratar encuestas, va a hacer su trabajo, como lo va a hacer también, por ejemplo, este grupo de 22 ex consejeros y ex ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, que antier convocaron justamente a todas las organizaciones sociales a participar en esta discusión, lo cual, una vez más, echa por tierra el argumento de que vivimos ya en una dictadura. La deliberación pública tan intensa que existe en México y que va a seguir intensificándose sobre este tema, desmiente la superchería de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín y toda esta parvada de cuervos que se han abrogado la representación de la sociedad. Y una vez más, es una superchería, es un fraude, es una mascarada, una impostura. Dicho lo anterior, por supuesto que debe discutirse cuál debe ser el alcance de esta reforma político-electoral, que no debe quedarse, no debe agotarse solamente en, por ejemplo, como lo advierte la oposición, que el gobierno tome el control del INE. Yo estoy de acuerdo que no, el gobierno federal ni Morena deben controlar el órgano electoral bajo ninguna circunstancia. Voy a repudiar tanto eso como repudié en su momento que hubiera tomado el control en 2003 el PRIAN del Consejo General del INE, que no es una... No, está muy documentado. Pues aquí está, yo lo escribí, aquí está, ahorita que vi el libro, dije, pues este libro, aquí viene quiénes fueron los que capturaron al órgano electoral, y resulta que quienes formaron parte de ese Consejo General en 2003 y que permitieron el fraude del 2006 son justo los que hoy están hablando de que el gobierno pretende capturar el órgano electoral. Otra superchería. ¿Qué es otro elemento que a mi juicio debe tener esta reforma electoral? Evidentemente un abaratamiento de los procesos electorales, de los órganos encargados de organizar y los órganos jurisdiccionales encargados de tener la última palabra en la materia. Que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos de una manera importante y que garantice también ese órgano electoral que haya consultas para asuntos que le conciernen a toda la sociedad. Punto número 3. La representación proporcional, los famosos plurinominales. Yo tengo mis reservas en decir que desaparezcan, porque creo también que es importante que haya representación
de minorías que no son capaces de lograr conquistar por mayoría un distrito, una diputación o una senaduría. Bueno, hay que recordar el origen de la izquierda también. Los primeros plurinominales de la izquierda fueron los primeros representantes, diputados en particular, fueron plurinominales. Yo creo que esa va a ser una gran discusión también. Yo creo que esa es una discusión también. ¿Por qué están defendiendo tanto el PRIAN los pluris? Y no solamente el PRIAN, el PT y el Partido Verde. Pues porque difícilmente tendrían representación por la vía de la mayoría. ¿Es antidemocrático que no haya plurinominales o es democrático? Esa es parte de la discusión y me parece que es importante. Yo diría, a ver, vamos a explorar por qué en lugar de 200 no se reduzca a 100. ¡Ay, estás loco! ¿Cómo? Deben desaparecer todas. No, yo digo que hay que discutir eso. Hay que discutir también que haya en los órganos electorales auténticos ciudadanos, no solamente honorables, sino técnicamente capaces. Porque no se nos olvide, la suma de parcialidades no hace imparcialidad. La integración hoy del Consejo General del INE es, unos son de Morena, otros son del PRIAN. Y sí, hay una mayoría de 6-5. ¿Eso le sirve a la democracia? Yo no creo. La suma de parcialidades no hace imparcialidad. Y hay gente capaz para integrar órganos electorales. Sí la hay. No son solamente los que han estado por años en el servicio profesional electoral. Pero, en todo caso, lo que yo celebro mucho es que estemos discutiendo de manera vigorosa, desde diferentes ámbitos, lo que debemos hacer con las instituciones y las reglas para consolidar realmente un régimen democrático. Yo creo que sobre eso que mencionaba Álvaro, de el problema de los plurinominales, que sí es algo de lo que más molestia le genera ya a las personas, ¿no? Sí. Nos incluyo incluso, ¿no? O sea, me incluyo, al menos yo. O sea, creo que se entiende lo de que tiene que haber representatividad, pero sí tiene que modificarse tremendo eso, porque, o sea, se supone que es para que haya representatividad de sindicalistas, ¿no? De trabajadores. Bueno, se volvió oligárquico. Ajá. ¿A quién hemos tenido? Al de la CTM, sí, al mismo Pedro Aces, a representantes indígenas, a representantes afromexicanos. Incluso lo último que vimos, que ya era los que decían que eran mujeres, pero que como mujeres, pero que eran hombres para ocupar esos espacios. La diversidad sexual. Sí. Entonces, o sea, de que sí tiene que haber ahí, no eliminarlos quizás, pero o sea, sí, o sea, es la perversión de esa figura, ¿no? Eso es verdad. Es que, a ver, hay una perversión de esa figura. Yo recuerdo un poco, y corríjanme si me equivoco, en los orígenes de los plurinominales justamente eran lugares como reservados, porque sabías que eran pocos y que iban a entrar, eran como... Entonces, ¿a quién tenías que poner? A tus mejores perfiles. Sí, a cuadros técnicos, a cuadros por ejemplo. Muy técnicos, o sea, a perfiles que te representaran y que dijeras, bueno, o sea, sabemos que no vamos a ganar la votación, pero al menos el debate. Entonces, metías a esos perfiles que te fueran a dar el debate. De resistencia. De resistencia. O capacidad técnica para elaborar leyes, por ejemplo. Exactamente. Sí. Entonces, originalmente era como un espacio de son poquitos, así que es poquito, pero bendito, hay que aprovecharlo. Y bajo esa lógica se fue distorsionando, porque las propias reformas que hicieron desde el PRI y del PAN, que eso también se nos olvida, fueron abriendo estos espacios para ellos tener sus mayorías. Y recuerdo mucho ese debate también del 2022, que era el de la sobrerepresentación. Fueron las reformas del PRI y del PAN, las que se hicieron en sus administraciones, las que utilizaron este esquema entre los plurinominales y demás para hacer sus fórmulas y demás, de tal manera que pudieran tener una representación mayoritaria con las alianzas. Y jugar a que no era una sobrerepresentación y decir, bueno, aquí está la representación con las alianzas y aquí estamos todos. Y a través de los plurinominales, justamente entre plurinominales y alianzas partidistas, que las modificaron varias veces, lo que hacían eran sus grupos políticos. Entonces tenías que llegaba el Verde, que en algún momento estuvo con el PAN, el Verde que luego estuvo con el PRI, el Verde que ahora está con Morena, y así el Verde ha sido como el comodín de muchos, porque así sobrevive el Verde. Entonces, no solamente es la discusión de los plurinominales, es la discusión
discusión de las alianzas partidistas y la discusión de cómo van a entrar. E incluso agrego esta parte de de estas cuotas. Yo lo he dicho muchas veces, a mí no me encantan las cuotas, pero sí es cierto que de no haber sido por esas cuotas, pues hoy muchas mujeres no estarían ahí. Pero también es cierto que no todas las mujeres que entraron a través de ese sistema de cuotas en verdad representan a la causa de las mujeres o están abonando a que más mujeres entren. Lo mismo ha pasado con la comunidad, lo mismo ha pasado con los pueblos originarios. No se me va a olvidar cómo en este momento hay un senador del PRI que es poblano y que perdón porque es poblano, pero él, y no fue el único, fueron varios, fue a una comunidad indígena a que lo acreditaran como indígena para él poderse registrar como indígena y entrar. Néstor Camarillo, que aparte es líder del PRI en el estado de Puebla, él es originario de Quecholac, de la zona del Triángulo del Huachicol, por cierto, y se fue a una comunidad hasta Zacatlán, no es cierto, hasta Zacapoaxtla, para que en la comunidad de Zacapoaxtla le firmaran que era parte de la comunidad indígena. Y con ese documento de Zacapoaxtla, siendo él de Quecholac, fue a presentar el documento, decir, es que yo soy de la comunidad indígena. Y aún así se lo validó el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó con los que se autopercibieron como mujeres? Había era sobre todo un fenómeno que ocurría con alcaldes que estaban en funciones, que buscaban su reelección, pero tocaba el principio de alternancia. O sea, les tocaba el que entrara mujer, porque paridad. Entonces, lo que hicieron fue decir y presentar la carta de, es que yo me autopercibo mujer. Soy alcalde en funciones, me autopercibo mujer. ¿Qué es lo que dijo el INE en ese momento y el tribunal? Que no podían hacer nada porque era un asunto de autopercepción. ¿Cómo no vas a hacer nada? Hay cuestiones como muy lógicas de cuando te autopercibes parte de una comunidad, tu bandera es la comunidad, luchas por esa comunidad, vives en esa, predicas. No pasaba. Ellos hicieron campaña como hombre, hicieron campaña con propuestas de hombre, hicieron todo como hombre, nunca se refirieron a ellos como mujeres, más que cuando el INE los requería. ¿No? Solamente en el apartado. Y el INE se los permitió. Y con esa hay muchas listas. Por eso a eso iba. La renovación que tiene que ser del instituto tiene que ser mucho más profunda. Porque sí las cuotas, sí los espacios, sí todo muy bien, perfecto. Pero regresando a los plurinominales, lo que en algún momento tenía mucho sentido, que era para tener representación, estamos a nuestros mejores perfiles ahí, se volvió un sistema de intercambio de favores. Y de la nada ya tenías al hijo del primo, del sobrino, del amigo en la lista pluri. Y tenías al otro primo del otro y al hijo del líder sindical y a la nieta de no sé quién. Ahí los tenías en las listas. ¿Cómo es que Lili Telles hoy se mantiene siendo senadora? Porque está en la lista de pluri. Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala gana su primera elección como diputada federal en el pasado proceso. Bueno, en el primero en realidad. Pero ella nunca había ganado nada. Habían sido pluris, y así muchos se han mantenido como plurinominales. ¿Qué le han aportado a la sociedad? ¿Qué le han aportado a su partido? ¿Qué le han aportado a la oposición? Absolutamente nada. La propuesta y falta la que conoceremos la final, pero la propuesta que, si se refieren a la misma o a retomar el sistema que se proponía en el 2021-22, es un sistema de listas, en donde ya no va a haber, lo que en realidad se elimina es la figura del diputado uninominal, ¿no? De la fórmula uninominal. Entonces, se elimina el diputado principal con su suplente y lo que vas a tener es una lista de diputados por estado en donde todos van a tener que hacer campaña y vas a votar por todos. Entonces, los tienes que conocer a todos, porque algo que también pasa con los plurinominales es que algunos harán campaña, otros no tanto, no es una regla, no es una obligación. Muchos solamente están en la lista y están esperando que pase la elección y ya, llego y me siento y listo. Otros solamente son los que meten la lana y entre más lana meten, pues dicen ya quedé, estoy en el 6º, 7º lugar, ya estuvo. ¿Qué es lo que hoy, la intención a la que se iba es esa? Un poco el de, pues vamos a que todos hagan campaña, conózcanlos a todos y conozcan todas las propuestas. Creo que ahí falta aceitarla un poco, porque dices, ok, vamos a hacer que todos sean diputados de lista. Pero ¿y qué pasa si yo no quiero votar por el 6? ¿Y qué pasa si yo no quiero votar por el 5? ¿Cómo va a funcionar ese sistema de lista en donde quizás no me convencen unos, pero otros sí? O sea, ese es como el esquema de cómo va a funcionar, porque no todos son perfectos y eso aplica para todos los partidos. Entonces creo que sí hay que aceitar mucho eso, porque claro, no podemos tener un sistema político en donde solamente la mayoría tenga el control. No, tampoco se vale, pero también es cierto que hasta este momento la oposición, eso que se dice de que abonamos y construimos y proponemos, tampoco ha funcionado por ahí.
Bien, ya se tocaron aquí los dos temas que me parece son la nuez de lo que debe incluir la nueva reforma político-electoral, que es esta discusión sobre los plurinominales y el gran dispendio que siempre ha existido en partidos políticos y en las instituciones encargadas de regir los procesos electorales. Ahora quiero yo también hablar un poco de estos personajes, de los que impugnan de origen esta propuesta de reforma que apenas se va a construir. Porque en unos casos sí me parece que hay un gran acto de cinismo que tenemos que denunciar hasta el cansancio y también decirle a los que no denuncian ese cinismo que se están desprestigiando de una manera incuestionable. Hace poco el maestro Víctor Espinosa, el director del Colegio de la Frontera Norte, publicó un artículo donde decía es que los transitólogos y los personajes cercanos a José Boldenberg, así como Lorenzo Córdoba, Murayama, creen que se les tiene que pedir permiso para hacer una reforma electoral, y no, eso es lo que les ha molestado, que se han hecho cambios, muchos de ellos fundamentales, sin pedirle permiso a ellos, y las cosas no han derivado en el autoritarismo o dictadura que estos personajes dicen que va a ocurrir si no se pasa por el filtro de ellos. Entonces creo que efectivamente no hay que pedirles permiso porque, insisto, hay una autoridad moral histórica en este grupo político que es el obradorismo por haber denunciado sistemáticamente muchas corruptelas a ras de suelo. Yo veía el desplegado que publicaron, que ayer comentaban Álvaro y Alejandro en los periodistas, donde varios personajes, entre ellos consejeros de ese IFE, del peor IFE de todos los tiempos, que fue el de 2003 a 2007, Luis Carlos Ugalde, donde estaba el compadre de Francachelas de Calderón, Rodrigo Morales, estaba una exfuncionaria del Consejo Coordinador, Alejandra Latapí, estaba señor... La nieta de González Luna, un fundador del PAN, estaba este señor que luego fue el que toleró la corrupción de Peña Nieto, Virgilio Andrade. Por Dios. Bueno, el compadrote también, otro panista de Juan Molinar Orcasitas, Arturo Sánchez Gutiérrez. Otro panista abierto, militante. Sí, por supuesto. Y hay un tema que me parece tenemos que traer de nuevo. Firmó también la señora Carmen Alanís. María del Carmen Alanís. Carmen Alanís era parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2009. Hay algo que a mí me parece alarmante que no se traiga, que esta gente olvide tan cínicamente u omita. Ese tribunal de 2009, toda la sociedad mexicana debimos salir a la calle a correrlos por lo que hicieron en Iztapalapa. Quizá vale la pena recordar el episodio. El PRD hace elecciones internas para ver quién va a ser su candidata a la jefatura delegacional en Iztapalapa. Gana esa elección interna Clara Brugada. La señora que pierde, Silvia Oliva, impugna en su partido. El propio partido revisa la impugnación y le dice no, Brugada gana y tú fuiste la que hizo las corruptelas. La señora se enoja, va e impugna ante el Tribunal Electoral. Pasa el tiempo, inicia ya el proceso oficial, inicia ya el proceso constitucional, y cuando faltan 2 semanas para que sea la elección y ya las boletas están impresas con el nombre de Clara Brugada como candidata del PRD, el tribunal dice, no, ya vimos que vamos a darle la razón a la señora Silvia Oliva. Y entonces el tribunal dice, cada voto que se dé en la boleta por Clara Brugada se le va a contar a Silvia Oliva. El primer principio que debe proteger un tribunal electoral es el de certeza. ¿Qué clase de certeza hay en una elección donde el votante cruza la boleta y resulta que el beneficiado va a ser uno que ni siquiera aparece en la boleta? Perdón, eso era demencial, kafkiano, inadmisible. Todos los transitólogos, el PRI, PAN, toda la sociedad entera debimos salir ese año a correr esta punta de inútiles, porque eso que cometieron fue un crimen, y estaba esta señora ahí, Alanís. Te interrumpo para hacer un paréntesis. Es el mismo tribunal, con María del Carmen Alanís, amigota de Margarita Zavala desde el Jardín de Niños. Así es. Que validó también se inclinó por Jesús Ortega ante
Alejandro Encinas en la elección interna de Morena y que marcó del PRD, perdón, y que marcó en los hechos la ruptura de Andrés Manuel López Obrador con el PRD, que todavía resistió el 2012 y pasando, pero ya estaban los chuchos entregados absolutamente a Felipe Calderón primero, como lo estarían después a Enrique Peña Nieto. Así es. Entonces les hizo un favor. Claro, no, claro. Por supuesto. Pues es el PRIAN. Perdón, esto que yo creo que Orwell y Kafka hubieran visto lo que hizo ese tribunal y dicen, oigan, no abusen de Váyanse tantito. nos Ni quitan la nosotros chamba. pedimos tanto. Yo no tengo tanta imaginación para crear monstruosidades literarias peores que eso. Y, perdón, firmar con esta señora te desprestigia en automático. ¿Y con Ugalde? Y con ¿A poco Ugalde, te por gusta? No, supuesto, bueno, peor todavía. Por supuesto. Ugalde no. Entonces, hay que decirlo con hechos acreditados. El obradorismo encarna mucho mejor los valores de la transición a la democracia, de la cual PRI, PAN y los transitólogos se sienten el monopolio. Perdón. Firmar con estos personajes te desautoriza para impugnar una reforma como esta, porque también están, y ya con esto cierro, porque hablar mal de estos personajes creo que da para... Dos libros. Dos libros. Sí, te cedo mi espacio. Te cedo mis minutos. Como debate. No, mejor síguele tú. Sí. ¿O quieres firmar con ellos? Ya, con Ugalde sobre todo. Ay, Este es el último dato que nos da. Imaginen que por un momento esta Guadalupe Tadei saliera a decir, así sin nombrar partidos, pero que saliera a decir, bueno, es que el neoliberalismo ha sido un sistema corrupto que ha empobrecido a México. Yo creo que con toda razón, PRI y PAN dirían, oiga, usted no tiene por qué decir eso. Aunque no esté mencionando partidos específicamente, usted se está sumando a un discurso añejo de un partido que nos quiere endilgar el neoliberalismo a nosotros, y eso no se vale porque usted es autoridad electoral y tendría que mesurarse. Esto es un hecho hipotético, no ha pasado. Pero sí pasó cuando Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, siendo funcionarios del INE, no solamente hablaban en contra del populismo, sino que invertían recursos del instituto para publicar cosas, para demonizar una ideología que no es contrapuesta a la democracia. El populismo, los estudios serios llevan años diciendo el populismo puede ser un correctivo, impugnador, valioso de la democracia. Entonces, estos señores no tienen lo que se necesita para construir una buena reforma electoral. ¿Y por qué quieren a fuerza sentarse en la mesa como si el tema de la democracia fuera su monopolio? También hay un tema de negocios, como buen PRIAN, siempre a donde llegan hacen negocios, ¿no? Y ahorita con el tema de Luis Carlos Ugalde estaba recordando que él está implicado en un caso que si se modifica y si se reforma al Instituto Nacional Electoral y si viene una reforma electoral, le impactaría directamente en esos negocios que ha celebrado tanto con el PAN como con el PRI, ¿no? Luis Carlos Ugalde, después del fraude del 2006, funda una consultoría que se llama Integralia y que ofrece servicios de análisis. Él, como buen experto en eso, pues vende sus servicios. Uno de sus principales clientes es el PRI. El PRI en concreto de Alejandro Moreno Cárdenas, esta última administración al frente del CEN. Pues les ha vendido paquetes de análisis político que los resultados se los entrega ahí por mensajito de WhatsApp. Así está estipulado en el contrato. Los resultados se los pasan por WhatsApp, ¿no? Ahí hacen un informe de 1,300 páginas, pero los principales resultados se los pasan vía WhatsApp. Ganan por eso millones de pesos, ¿no? Se supone que el Instituto Nacional Electoral tiene un área específica para verificar que todo el dinero de las prerrogativas se gasta en lo que se debe gastar, porque ese dinero es etiquetado. No todo el dinero que les pasan va para ciertos fines, ¿no? Uno de las etiquetas es para estudios e investigación. Bueno, ahí una gran parte de ese dinero se ha ido para Integralia de Luis Carlos Ugalde.
Aquí me meto a el otro asunto de lo que va a abordar esta reforma electoral, que sería lo del financiamiento de los partidos. ¿Qué ha hecho el INE, por ejemplo, con lo que ya documentamos y que incluso ya fue denunciado penalmente con lo de los cursos falsos de equidad de género? ¿No? O sea, hay una partida que el INE les da a los partidos para que son casi 40 millones, le tocaron, al menos de lo que nosotros investigamos, ese año le tocaban 40 millones al PRI para que lo destinara a las mujeres en la política, lo pagó en 3 cursos. Si no estoy mal, es el 3% de las prerrogativas que recibe el partido, ¿no? Los pagó en 3 cursos. ¿A quién? No sabemos quién. Ya, insisto, ya hay una denuncia formal y el INE debería estar investigando pues qué pasó con esos cursos. Debería estar recabando toda esa serie de evidencia para verificar que esos cursos, cada uno costaban 11 millones de pesos y duraban solo 2 semanas, pues que sí se llevaron a cabo. No hay ni un solo dato sobre eso. Pero eso también nos lleva a ver esas otras áreas que se tienen que reformar con una propuesta como estas, ¿no? Porque sí debe ser tan amplia que nos lleve a decirle a la gente y a entender nosotros cómo la política y la democracia también ha sido un negocio para los partidos. Tanto que incluso ahorita todavía le tocan sus millones a Luis Carlos Ugalde a través de Integralia, le tocan sus millones a través de pagos en conferencias que da sobre democracia, que sí es increíble, pero no hay que dejar de repetirlo, que el señor pues es experto en democracia, ¿no? Podríamos decir que es más bien experto en fraude electoral, pero sus amigos del PRI y del PAN lo califican como experto en democracia, ¿no? Entonces, esto solamente por decir un ejemplo de todas las ramas que están podridas del sistema democrático. Ellos siempre insistiendo que la democracia mexicana es joven y joven y joven y joven. O sea, cuando pues al menos en los últimos 2 procesos electorales la gente ha demostrado que esta democracia ya no es joven, ¿no? A lo mejor ellos les quedaba muy cómodo siempre decir que era muy joven para permitirse perdonar muchas corruptelas, para permitirse no ver ciertos actos cometidos por estos personajes que ya enlistaba Héctor Alejandro Quintanar, pero esta democracia ya no es joven y esta democracia es la que ya va a llevar a la gente a opinar sobre esta reforma, y no en esos foros que sí siempre están destinados para que opinen un puñado, ¿no? O sea, por eso los de siempre, los que tienen acceso al Senado, desde ahí los foros son un asunto un tanto elitista porque no permiten que entre la gente a opinar, ¿no? O sea, la gente de a pie. La discusión, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral. Opinaron solamente un grupo de académicos, menos la gente que trabaja más de 40 horas a la semana, ¿no? Por decir un ejemplo. Más o menos así es como quieren mantenerlo. Por eso creo que va a resultar muy interesante que se precise, o al menos no sé si a mí no me quedó claro, porque ayer la presidenta hablaba de una encuesta. Y ya hoy se hablaba de una consulta, que son asuntos muy diferentes, ¿no? Entonces ahí creo que va a ser importante precisar qué es lo que se va a hacer, porque una consulta sí permitiría sacarlos a ellos. Opina, necesitamos que opines, ¿no? Tómate tu foto, di que estás en contra de la imposición, perfecto, o sea, pero tu opinión no tiene que ser más pesada que la del resto, ¿no? Que te ha parecido a ti, por cierto. Yo pienso que estamos en un momento extraordinario en términos de la deliberación pública sobre grandes asuntos. En este caso, el tema político y electoral. ¿Cuál fue la más reciente reforma que ocurrió? La del 2013-2014, que transformó el viejo Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué lo transformaron? ¿Hubo algún beneficio en términos democráticos? Ninguno. Hubo un truco que decían, es que va a costar menos la democracia. Mentira. Era parte del Pacto por México. Así es. ¿Qué encubría? Encubría que los consejeros en aquel momento tuvieran otros 9 años en el cargo, particularmente uno. Lorenzo Córdoba. Él llega en 2011 como consejero electoral. Él no ve el fraude de Enrique Peña Nieto, ni él, ni el que entonces era consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. No vieron nada. La elección fue impoluta,
la elección fue limpia, la elección coronó el gran esfuerzo reformador de Enrique Peña Nieto. ¿No vieron millones y millones y millones de pesos que fluyeron para comprar votos, por ejemplo? El truco de la reforma del 2013-2014, que mucha gente no recuerda, porque pues obviamente no tenía cobertura, porque los medios en general eran y siguen siendo de ese bloque hegemónico, era el transformar el IFE en INE. Le permitió a Lorenzo Córdoba efectivamente convertirse en el consejero presidente hasta el 2023. Pero no solo él, no perdamos de vista otro poder. Edmundo Jacobo Molina, el jefe de toda la estructura electoral del país, es denominado en su momento el secretario jurídico, el ejecutivo. Ajá. Que hasta el 2023, y todavía querían darle más años, hasta el 2025, en un fraude, uno más de esa parvada. ¿Por qué Lorenzo Córdoba llega a la presidencia del INE? Por un acuerdo con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto lo pone ahí como presidente. Ya se había puesto al servicio Lorenzo Córdoba de Enrique Peña Nieto desde el 2011. No vieron en 2011 ni todo el despilfarro de Enrique Peña Nieto en su precampaña y menos en la campaña. Recuerdo esto porque es quizá menos grotesco, fue más elaborado, pero no menos perverso que Luis Carlos Ugalde y los consejeros del 2003. Con esto quiero decir que es una absoluta mentira que estemos ante la posibilidad de que el gobierno pueda apoderarse del INE cuando ya el gobierno había estado apoderado del INE. De manera particular, diría yo, tengo mis reservas respecto al Consejo General del INE del 96 al 2003, presidido por José Goldenberg, porque había equilibrios, aunque el PRIAN operó muy bien con el Pemex Gate y con los amigos de Fox. Bueno, pero yo creo que no debemos olvidar estos antecedentes. Y lo que a mí en particular me preocupa es que quienes sean integrantes del órgano electoral, de este INE o de otro órgano que se cree, respondan, obedezcan, practiquen lo que está en la Constitución. En la Constitución no es un asunto de sujeto a interpretación. En el artículo 41 de la Constitución están establecidos con toda precisión los principios rectores de la función electoral. ¿Cuáles son? En primer lugar, la certeza, que implica que todas las acciones y decisiones de las autoridades electorales deben ser claras, precisas, concisas. Certeza, que todo el mundo sepa a qué se atiene. Legalidad, pues un principio fundamental, que todos los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley y la Constitución expresamente les facultan. A diferencia del ciudadano, que podemos hacer todo menos lo que la ley y la Constitución prohíben. 3, independencia. Actuar con independencia es impedir que cualquier otro poder influya en la autoridad electoral. Imparcialidad. Es imparcial el ejemplo que tú ponías, hablar del populismo. Es imparcialidad reunirse de manera clandestina, como lo hizo Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina en el domicilio de Edmundo Jacobo Molina con la cúpula del PRIAN. Pues no, ese es violar la Constitución y la objetividad. Entonces, estos principios rectores que debieran ser practicados de manera cotidiana por quienes integran los órganos electorales, tanto el administrativo, que es el INE, como el jurisdiccional, que es el tribunal, deben garantizarse en la siguiente reforma electoral. Esa es mi posición. No sería yo muy incongruente si disculpara
que capturen al órgano electoral como lo hicieron los anteriores. No. Por eso me parece que es muy importante que se inicie esta discusión. Y la autoridad moral sí importa. ¿Quiénes dicen que no importa? Pues los corruptos de siempre. No importa la autoridad moral. Todos somos rateros, todos tenemos, todo el mundo tiene un precio. A ver, espérate, un momento, no. Y si hay que diferenciar en ese sentido las conductas. Perdón, me extendí un poco, pero no, es que sí, es justo. Eso. Creo que son esos los puntos, la autoridad moral y el no podemos, no porque digas que eres de izquierda o porque tengas una clara ideología política o afinidad y demás, vas a decir, está bien que lo hagan de este lado. No, por supuesto que no. Al contrario, es donde se exige aún más. Se exige que se cambie lo que no se ha cambiado durante años. Y los abusos del instituto son varios. Yo ahorita que mencionabas, Dani, lo de estos cursos falsos, pues en realidad lo hacen todos los partidos. Entonces, lo peor del caso, que los partidos políticos lo que hacen es que utilizan estas cuotas para mover el presupuesto de tal u otra manera, la justifican como si de verdad las cumplieran, cuando en verdad no lo están cumpliendo. Y se supone que el INE audita cada Y se supone que la INE, y es muy rudo para la auditoría, o sea, el INE es rudo para la auditoría, revisa que tengas los testigos, las facturas y copias y fotos y evidencia, pero también hay manera de manipular, de tergiversar, de inventar, de decir este evento fue de capacitación política, cuando en realidad no fue un evento de capacitación política y fue un evento de estructura en el que le diste dinero a la estructura que te iba a movilizar y pones son puras mujeres, ¿no? Los desayunos de mujeres terminan diciéndote que son eventos cuando son para otras cosas completamente distintas. ¿En dónde está el Instituto Nacional Electoral haciendo valer eso? No está. Es simulación. Exacto. Y la simulación no abona a la democracia. Exacto. ¿Qué pasa? Y voy a ir a un punto medular, el voto de los mexicanos en el exterior. O sea, otra de las cosas que de verdad se tiene que atender en esta reforma es el voto de los mexicanos en el exterior. En este momento, el Instituto Nacional Electoral se aventaba unos foros de análisis y debate con la Cámara de Diputados para ver cómo hacer que participaran más los mexicanos en el exterior. Y abordaron una serie de problemáticas, pero nunca abordaron la parte medular, que es lo ilógico que es que a un mexicano en el exterior le des una credencial para votar y encima le pidas que se registre por si quiere votar. Cuando en el exterior la credencial para votar no te sirve para otra cosa más que para votar en tu país. O sea, no tiene otro uso, no te identificas con la credencial de elector, no funciona. Si alguien te solicita la credencial de elector es porque quiere votar. Entonces, el INE complica el proceso. Y había una que yo me acuerdo mucho que estuve investigando. Le pagaban a académicos de la UNAM para que académicos de la UNAM fueran a Estados Unidos a ver cómo iba la credencialización. Y eran viajes que salían en 50,000, 100,000 pesos y hacían varios al año, ¿no? La buena vida. Varios al año. Y sobre todo iban a California, ¿no? Y era California. Y yo así de, bueno, ¿y cuándo fueron a Texas? ¿Y cuándo fueron a varios lugares donde está la diáspora mexicana? Sí, California, ahí están muchos, pero a ver, en Chicago, en Dallas, pensemos en distintos lugares en Estados Unidos. Siempre era California. Iban a ver cómo estaba la credencialización, y mi pregunta siempre fue, bueno, ¿y cuál fue el resultado de tanto viaje? ¿Cómo está la credencialización? Porque yo sé que está mal. Vamos avanzando. Exacto. Así, ¿no? Se están haciendo esfuerzos. Y cada que iba, se están haciendo esfuerzos. Seguimos avanzando. Y tú volteas a ver a los mexicanos en el exterior y enojados. ¿Por qué no? Porque no pueden votar. Y se les reduce siempre es que no quieren votar. Es que no salen a votar y pues por eso no, pues ¿cómo avanzamos? Es muy complicado el voto del mexicano en el exterior. El INE lo ha hecho complicado. Los consulados forman parte de la complicación. Y lejos de resolverlo, seguimos avanzando. Eso también debe de estar en el centro. Los mexicanos en el exterior no son cifras, no son números, no es nada más es la remesa. No, votan y de verdad pueden participar y pueden inclinar la balanza. Es un asunto de ser escuchado, es un asunto de representación, no porque te vas de tu país dejaste de ser mexicano y ya. Y eso el INE no lo ha entendido. Y eso es solamente un ejemplo de las muchas cosas que hace el Instituto Nacional Electoral al interior para simular que trabaja. Cuando hablamos del presupuesto, no solamente hablamos del presupuesto a los partidos políticos, que es un dineral. La fórmula que utiliza el Instituto Nacional Electoral para tabular el presupuesto que le va a dar a los partidos políticos se basa en el 100% del padrón, voten o no voten. Y siempre hay un 30% más o menos que no vota, no sale a votar, no quiere votar. El INE le cede históricamente a los partidos políticos la responsabilidad a ellos de promover la participación política, cuando es algo que tendría que hacer el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué ha hecho el INE para eso? Absolutamente nada.
El INE no promueve la participación electoral, el INE se la cede a los partidos políticos, volteamos a ver los partidos políticos y ya estamos cansados, y entonces la respuesta del INE es ábranse más partidos políticos, como si eso fuera a cambiar la participación o fuera a integrar a más personas, cuando son los mismos de siempre en otros partidos haciendo lo mismo de siempre. Entonces el INE tendría que asumir esa responsabilidad de vamos a promover la participación democrática, sobre todo hoy que tienen enfrente lo de la CURP, porque Lorenzo Córdoba salió a decir que el INE tenía el padrón más seguro y más seguro del mundo, ¿no? Y yo como de, híjole, ¿sí te acuerdas que 3 veces terminó el Mercado Libre? Digo, o sea, nada más como datito curioso. 3 veces el padrón electoral terminó en Mercado Libre. En una, culpan al PRI. En otra, en otras 2, a Movimiento Ciudadano. Sí. El Movimiento Ciudadano fueron 2 veces la que lo culpan y el PRI lo culparon una tercera. Y me acuerdo perfecto de la sesión del Instituto Nacional Electoral, que se mezcló tanto la sanción que le iban a imponer a los partidos políticos por lo del padrón, como la sanción por estar afiliando muertos. Una sanción que además fue histórica porque fueron muchos años para que llegara el INE a decir vamos a revisar cómo están las afiliaciones en los partidos políticos para ver cuántas personas sí existen y cuántas no. Y en esa sesión me acuerdo perfecto que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dijeron vamos a reducirles la multa a los partidos políticos. Ahora sí que si cumplen en 5 días hábiles, les sale más barata. Llevan años haciendo esto. Sí. Llevan años históricamente viéndonos la cara. Es parte de cómo los consejeros electorales responden a una lógica facciosa. Así es. No ateniéndose a los principios rectores que la Constitución ordena. Perdón. Exacto. No, es que sí es eso. Entonces dices, bueno, a ver, se supone que estás ahí y aparte usan eso malamente porque luego sacan el tema de vamos a interpretar. O sea, cuando quieren aplican a rajatabla y cuando no, vamos a interpretar. Vamos a interpretar y vamos a rebajar multas y vamos a hacer acuerdos y nos sentamos y platicamos con ellos y entonces vamos y comemos y los asesoramos, pero es que sí, pero es que no. Y es una dinámica de incongruencia en el instituto. Eso es algo que tiene que cambiar. No solamente son las personas, son los problemas históricos que han estado dentro del instituto, que sí tienen un asunto medular en el presupuesto, pero no es nada más el decir, les voy a bajar el 10% o el 15%, es el porcentaje, cómo vas a hacer que la gente vote más, cómo los vas a integrar más, cuál es la responsabilidad que sí tiene el instituto a promover la democracia, a que salgamos a hacer nosotros consultas populares. Todo eso es algo que tiene que asumir el Instituto Nacional Electoral y no escudarse en decir vamos a mandar a un académico de la UNAM a que vaya a ver cómo estamos haciendo las cosas para justificar presupuesto y al final del día decir, bueno, cumplimos con todos los millones que nos dieron, que además piden mucho. Y son cuates. Sí. Vámonos más brevemente porque son las 12 del día ya. Una cosa muy, muy breve yo voy a plantear porque me parece que lo que dice Dani es muy, muy importante. Esta idea de la democracia joven. México, a diferencia de las dictaduras latinoamericanas, no tiene tan claramente su momento de la transición hacia la democracia. Si pensamos en Chile, pues fue en el 89 cuando se depone a Pinochet, en Argentina, pues en el 83 cuando se vota porque ya no esté Videla, en fin. Y en el caso mexicano, como no existió una dictadura prolongada militar que llegó por un golpe de Estado, sino este sistema autoritario, pues ya la transición a la democracia, como dice Rodríguez Curi, se convirtió en una buena forma de vida para todos estos personajes. Tenemos la transición más larga del mundo, ¿no? Desde, una juventud muy larga. Nuestra democracia joven lleva 50 años, ¿no? Hombre, ya es como la canción esta de la banda Maguero, el viejo joven, el joven viejo. Que baila y goza porque no es tonto. Es la democracia. Sí, así es la democracia, pero y ya con esto cierro también, es como me llama la atención cómo personajes de Somos México están ya hablando de que no, esta reforma electoral es la dictadura, están reproduciendo la caricatura que salió del panfletista del monigotero Paco Calderón. El de cabecera. Que según como el autor de esta reforma va a ser Pablo Gómez, ya es una reforma estalinista. Señoras, señores, si los perredistas le hubieran hecho caso a Pablo Gómez en 2022, posiblemente su partido todavía existiera, pero por salir a gritar la consigna puritana religiosa del IGNE no se toca, están donde están, haciendo, pataleando para seguir viviendo del presupuesto. Yo nomás ahí la dejo.
Pues yo también agrego como último otro punto que también debería tocar esta reforma, que es lo de la creación de los nuevos partidos. De repente todo el mundo quiere tener su partido y no solamente es por tener una participación política activa, sino por el dinero, ¿no? Entonces creo que ahí valdría mucho la pena quien vaya a hacer esa reforma también meterle tuerca a esos requisitos, porque de verdad, o sea, ahorita tenemos muchísimos y a todos les toca dinero, ¿no? Entonces, a los primeros no, pero hasta después que obtengan su registro, claro que van por la lana. Sí, entonces, ay, me espantaste, pensé que ya le había regado. No, hombre, yo le temo al desmentido y Álvaro, no. No, pero no, sí, ya, les toca el dinero, entonces también ojo con esa otra parte, ya mejor ya. No, es muy importante, inclusive, ¿no? Habrá oportunidad, Sí. Dani, de hablar sobre los nuevos partidos políticos, si significan algo o no. Pero claro que van por la lana. Antes de que sean partidos políticos no les da presupuesto público, pero pues ese es el objetivo. En fin, este fue el estreno de Radicales más Versus. Y bueno, pues es un estreno que a mí me dio mucho gusto que ¿Sí? alternar ¿Sí les gustó? con Dani, ¿Sí les gustó? con Sí. Meme Yamel. Bueno, a mí, ¿quién sabe usted que nos está viendo? Yo creo que también. Sí, sobre todo por lo de la banda Machos. ¿Qué le dicen que es de Joan Sebastián? Sí, yo lo escuché con la banda Maguey. Bueno, la interpretación. Banda Maguey, La banda Yo no Maguey, sé. sí. Yo no sé, pero te gusta. Muchas gracias. Sí. Nos vemos aquí entonces el martes.